Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de ADES Salud y Bienestar que emitimos conjuntamente y en directo con la iniciativa de CaixaBank Talks. Durante el webinar os vamos a pedir que participéis de dos maneras. Una, eligiendo respuesta para las preguntas que el ponente va a iros realizando durante toda la presentación. Y otra, preguntándole vuestras dudas al final de la charla. Para ello, si estáis en el entorno de ADES Salud y Bienestar, en pantalla completa tendréis que salir de ella para ver el menú de respuestas y clicar en la que consideréis correcta y para formular la pregunta que queráis. Para los asistentes de CaixaBank Talks podéis hacerlo escaneando el código QR que tenéis en la pantalla. ¿Qué es la angina de pecho y el infarto agudo de miocardio? Pues la angina de pecho y el infarto agudo de miocardio son dos manifestaciones distintas de lo que llamamos la cardiopatía isquémica. La isquemia es un estado de sufrimiento de las células, en este caso del miocardio, que es el músculo cardíaco, por ausencia de oxígeno y materias nutritivas. Estas dos patologías que afectan a millones de personas en todo el mundo pueden tener consecuencias fatales si no se detectan y tratan a tiempo. En este webinar vamos a hablar de la cardiopatía isquémica, de qué es una angina de pecho y un infarto agudo de miocardio, cuáles son los factores de riesgo y desencadenantes más comunes, cómo reconocer los síntomas a tiempo y cómo detectar precozmente estas enfermedades y tratarlas eficazmente. En esta ocasión contamos con una oportunidad única de aprender de uno de los cardiólogos más reconocidos de España, el doctor José Ángel Cabler. El doctor Cabrera es un referente a nivel nacional e internacional en el campo de la cardiología, especialista en tratamientos avanzados de las alteraciones del ritmo cardíaco y está incluido en el ranking de los mejores cardiólogos de España según Forbes. Es jefe de servicio de la especialidad en diferentes centros de Quirón Salud, en concreto Hospital Universitario Quirón Salud Madrid, Ruber Juan Bravo, San José y Olimpia Madrid. Además, es catedrático de Cardiología Clínica y Básica Transaccional en la Universidad Europea de Madrid. No me voy a extender más, no le voy a quitar ni un solo minuto porque estamos deseando escucharle. Cuando quieras, José Ángel. Pues muchas gracias, María Teresa. Muchas gracias por tu invitación. Siempre es un placer poder reencontrarte, hablar contigo. Y muchas gracias a Deslas por invitarme a estar hoy aquí con vosotros. Yo veo pacientes todos los días. Yo soy catedrático de cardiología, sí, pero mi pasión es la medicina clínica. Ayudar a los pacientes en la medida en que mis conocimientos me permitan, intentar estar al día en este sentido. Y yo soy un creyente de prevenir las enfermedades. Yo creo que es básico que, como tenéis en el título, salud y bienestar, de la necesidad de alcanzar el bienestar, va siempre unida a la medicina predictiva, a la medicina preventiva, a ser capaces de detectar la enfermedad. A lo largo de estos 30 minutos que me habéis invitado a estar y interaccionar con la gente que nos esté escuchando, os vamos a hacer algunas preguntas, como ha dicho antes Maite Lara, y al final podéis preguntarme y contestaremos de forma sencilla a vuestras preguntas. Vamos a ir hablando a lo largo de los próximos 30-35 minutos de cómo son las herramientas que nosotros los médicos, los cardiólogos utilizamos para poder detectar una enfermedad y cómo realmente influye esto en poder prevenirla, cuidándonos y cuidando nuestro corazón a través de cuidar los factores de riesgo o controlar los factores de riesgo cardiovascular. En la presentación que a continuación os voy a poner, que se titula Cardiopatía isquémica, como os ha contado con mucha claridad antes María Teresa, la cardiopatía isquémica, que engloba distintas patologías, desde el infarto, la angina, angina estable, angina inestable, cómo nosotros abordamos y cómo nosotros queremos prevenirla. ¿Cómo podemos hacerlo además teniendo en cuenta que somos seres humanos? Y esa es la idea de los 30 minutos, donde vamos a hablar de estas herramientas que tiene el cardiólogo, cómo son los cuidados que tenemos que tener, cómo son los factores de riesgo para prevenir la enfermedad cardiovascular. Y luego también
creo que tenemos que hacer hincapié en un factor de riesgo que es muy importante: cómo juega el ser humano en estos factores de riesgo cardiovascular, cómo es el papel de las emociones, el estrés, cómo se manifiestan estas enfermedades cardiovasculares, cómo es el dolor. Y finalmente, ¿qué aspectos más importantes tenemos que tener que afectan a nuestra mente? Ya os ha comentado María Teresa, yo soy un científico, un investigador y una persona que se dedica a la docencia, pero soy fundamentalmente un clínico. Y aquí os muestro unos números. Estos números son para crear un poco el escenario de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de las enfermedades cardiovasculares, que son, pues, son el ictus, la arteriopatía periférica, personas que tienen patología en las piernas, en las carótidas, o las enfermedades que afectan al corazón en términos de cardiopatía isquémica, provocan en España en torno a 130.000 muertes al año. Es la causa más prevalente de muerte en nuestro país. De ellas, 40.000 se deben a la enfermedad por cardiopatía isquémica. Y fijaros, antes de que acabe el año, habrá prácticamente cerca de 70 y tantas mil personas en España que habrán padecido un infarto, y miran, más de medio millón de personas una angina de pecho. Es decir, estamos hablando de una epidemia de una epidemia de la enfermedad. Por lo tanto, es muy, muy importante controlar nuestros factores de riesgo cardiovascular. Mirad, este es René Laennec. René Laennec era un médico que hace 200 años, aunque vosotros no lo sepáis, auscultábamos aproximando el oído al pecho de los pacientes. Y René Laennec, pues un día, paseándose por la campiña francesa, el hombre vio cómo unos chicos percutían en un tronco que estaba hueco y daban golpecitos en el tronco, mostrando cómo, al tener el oído en la otra parte del tronco, pues se amplificaba el sonido. Entonces René le llamaron a auscultar a una paciente que era la mujer de un amigo. Sintió un poco de pudor porque tenía que colocar el oído en el pecho, y entonces se acordó de los chicos y envolvió en una cuartilla, la hizo redonda, y ahí nace nuestro fonendoscopio, que estáis todos acostumbrados a verlo cuando vais al médico. La evolución de las herramientas que nosotros tenemos para detectar la enfermedad de las arterias del corazón, la cardiopatía isquémica, ha pasado por experimentos como este de Waller. Este perro se llamaba Jimmy. Este es el primer perro el primer animal al que se le hizo un electrocardiograma. Veis ahí cómo está el pobre Jimmy con una mano en unos tubos. Este es como aparece el electrocardiograma, y este se Einthoven. Mirar el primer electrocardiograma. Hoy en día somos capaces de ver el electrocardiograma incluso en un reloj, incluso en nuestro móvil. Mirar cómo va evolucionando la tecnología que nosotros, cardiólogos, utilizamos para prevenir y detectar la enfermedad de las arterias coronarias. Este es el primer electrocardiógrafo que veis aquí. Es un electrocardiógrafo. Este es el ecocardiograma, cuando nosotros necesitamos ver cómo son las válvulas, las paredes del corazón. El eco que se le hace a las mujeres embarazadas en la barriga, pues es lo mismo que nosotros utilizamos en el corazón. Mirad, esto es en los años 50. Este es el TAC. El TAC, que muchas veces habéis oído hablar. El primer TAC fue hace tan solo en los años 70. Muchos de los que estamos aquí ya éramos niños en los años 70. Mirad cómo está evolucionando la tecnología para prevenir las enfermedades cardiovasculares y detectarlas. Este es el escáner. Brain significa cerebro, el escáner primero que se utilizó, y que este señor que veis a la derecha fue el hombre que recibió el premio Nobel por tener un escáner. Que mirar cómo es el escáner ahora. Estas son las imágenes de las arterias de nuestro corazón. Esto es una tecnología nueva que se llama photon counting, y nosotros no necesitamos abrir el pecho ni hacer nada especial para, a través de un escáner, mirar cómo se ven las arterias del corazón. Podéis ver, esto es una arteria
Esto es el ventrículo, esta es la aorta, esto es una arteria que desciende por la cara anterior del corazón y a través de esto, pues nosotros hemos evolucionado en esto desde el siglo XIX, que os hablaba de lo que hacía René Laennec hasta ahora, donde somos capaces de incluso utilizando un reloj, somos capaces de alcanzar una medicina muy precisa porque somos capaces de obtener imágenes del corazón, somos capaces de hacer genética, somos capaces de utilizar estos relojes o utilizar muchos datos clínicos, pero la realidad es que tenemos esto. Esta es la realidad. La realidad es que antes de que acabe el año, 70.000 personas en España habrán padecido un infarto. Y entonces la pregunta ¿es suficiente para nosotros que tengamos toda esta tecnología? ¿Es suficiente para nosotros tener un escáner que ve las arterias de forma maravillosa? Pues no, porque cuidar el corazón es mucho más que examinarlo. Cuidar el corazón es cuidar los factores de riesgo cardiovascular. Hay factores que nosotros no somos capaces de modificar, pero hay otros que sí. Yo no puedo modificar que me estoy haciendo más mayor. Yo no puedo modificar que mis padres tienen una genética buena o mala. Yo no puedo modificar que pueda ser un varón versus una mujer. Pero hay otros que sí puedo influir en ellos. Hay factores de riesgo cardiovascular que están muy por encima del control de estos factores, por encima de que podamos hacernos un electro, una radiografía o vayamos al médico a auscultar. Y ahora voy a invitar, antes de entrar y para ver, bueno, cómo son vuestros conocimientos en factores de riesgo, os invito a que contestéis a esta primera pregunta antes de introducir los factores de riesgo. La diabetes. La glucemia alta en sangre. Pregunta, ¿es un factor de riesgo cardiovascular muy importante? Tenéis que contestar una. ¿El ejercicio ayuda al control de los niveles de glucemia? Es decir, cuando nosotros hacemos ejercicio, la glucemia se controla. ¿Es junto a la depresión un factor de riesgo que aumenta el riesgo de infarto? ¿Todas las respuestas son correctas? Cuando queráis podéis contestar, por favor. Vamos viendo que no ha habido la menor duda en nuestra booth. Veo que voy a tener que, Maite, subir el nivel de este webinar con nuestra audiencia, porque veo que ya tenemos un nivelazo. Hay personas que han contestado que es un factor de riesgo cardiovascular muy importante. Eso es cierto. Es clarísimo que si nosotros hacemos el ejercicio en una de las mejores y de las más efectivas maneras de controlar los niveles de glucemia en sangre, la depresión, ya lo veremos. La depresión afecta como factor de riesgo y si se suman varios factores de riesgo es peor y evidentemente todas son respuestas correctas. Por lo tanto, nosotros no podemos modificar ser hombre o mujer, no podemos modificar teniendo una raza. Sabemos que hay razas, por ejemplo, la gente que vive en la India, pues tienen una enfermedad coronaria mala, ¿no? Y no podemos modificar hacernos mayores, pero sí podemos modificar dejar de fumar, la hipertensión, la diabetes, los niveles de colesterol alto, el sobrepeso o la vida sedentaria. Esos son factores modificables. Son factores modificables de un proceso que es la arterioesclerosis coronaria. La arteriosclerosis coronaria es un proceso que es progresivo. El interior de las arterias se llama endotelio, es la capa interna de las arterias. Y cuando se produce una disfunción, una alteración de esa capa interna de las arterias o el endotelio, es cuando se empieza a formar esto, que es la placa de arteriosclerosis. Y cuando la placa de arteriosclerosis se hace muy severa, puede producir una obstrucción y la sangre no pasa, y esto es un infarto. Y en esta situación se puede producir angina, dolor en el pecho. Por lo tanto, la arteriosclerosis es un proceso progresivo que nosotros podemos modificar cuando modificamos nuestros factores de riesgo. Y eso se llama cardiopatía isquémica. Mirar esa placa es como un volcán donde hay lava y hay determinados factores que hacen que esa lava salga y salga a la arteria y se produzca esto que es un trombo. Y ese trombo cierre la arteria, como veis a la derecha, y se produzca el infarto.
Clásicamente sabemos que hay una trombosis porque se forma un trombo, una inflamación y una oxidación. Habéis oído que antioxidantes, antiinflamatorios, la aspirina para evitar la trombosis son fármacos y mecanismos que nosotros utilizamos para evitar estos tres puntos importantes que hacen que evolucione la enfermedad arteriosclerótica. Si yo tuviera que resumir un consejo a mis pacientes, y eso lo hago todos los días, de cuáles son los factores de riesgo, cómo debería yo tuviera que quedarme yo con una actitud para prevenir que no me pase nada en las arterias de mi corazón, yo diría el ejercicio es fundamental y mantener una alimentación equilibrada y nutritiva. Hacedme caso, el ejercicio es sanísimo, no solamente para las arterias, para evitar la oxidación, la inflamación, el ejercicio. ¿Cómo es nuestra alimentación? Esto se llama pirámide de la alimentación. Nosotros tenemos que tomar fundamentalmente verduras, frutas, hortalizas, menos frecuentemente, pero al menos al día, frutos de abajo arriba es la frecuencia con la que tenemos que tomar. Abajo, 2 o 4 veces al día, 1 o 2 al día, o casi nunca. Podemos tomar lácteos, frutos secos, huevos, 2 huevos. Podemos tomar a la semana carnes blancas, pescado, alimentos integrales. 1 o 3 veces a la semana, pues legumbres, ya podemos empezar a tomar 1 vez a la semana carnes rojas, podemos tomar algunos derivados cárnicos, pescados, y deberíamos de evitar las patatas, ciertos dulces, refrescos, ciertos carbohidratos refinados, las grasas saturadas. Es decir, nosotros tenemos que hacer caso a nuestra dieta mediterránea. ¿Qué es muy importante cuando hacemos ejercicio? Porque controlar la alimentación y hacer ejercicio nos hace que nosotros perdamos esta dichosa grasa abdominal. Esta grasa abdominal es perjudicial para los hombres y para las mujeres. Y la pérdida de esta grasa abdominal, lo que es el aumento de la circunferencia en la cintura, esta es una grasa mala, tiene un colesterol malo y esa grasa se deposita en las arterias. Si nosotros hacemos ejercicio y controlamos el peso, nosotros vamos a mejorar nuestro colesterol. Nosotros vamos a mejorar, si somos diabéticos, la resistencia a la insulina. Nosotros vamos a evitar que otros factores de riesgo puedan producir lo que hemos hablado antes de trombosis. Se forme un trombo o la inflamación de esa capa interna de las arterias que dijimos que era responsable de la función endotelial y, en definitiva, el riesgo cardiovascular. Nosotros podemos prevenir el 80% de los eventos coronarios si somos capaces de hacer ejercicio y perder peso controlando nuestra alimentación. Pero mirar las emociones. Eso es tan sencillo como decir voy a controlar, no voy a fumar, no voy a controlar mi tensión arterial, voy a hacer ejercicio, voy a controlar mi glucemia, voy a controlar el azúcar, voy a controlar los factores de riesgo que hemos dicho antes. No solamente eso, mirar, existe una asociación bidireccional entre el corazón y la emoción y nuestra mente. Nuestra mente influye en el corazón y el corazón, la salud de nuestro corazón, influye en nuestra mente. Y eso ya lo decía Aristóteles hace casi 400 años antes de Cristo. Ellos decían que el corazón es el santuario del alma. Sabéis que todos hacemos gestos cuando uno dice te quiero y hacemos un gesto con el corazón. O nos señalamos el pecho. Ya desde las escrituras hablaban del corazón, era el asiento de las emociones y de la voluntad de las personas. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Es decir, hasta en la Biblia. El corazón desde el Antiguo Testamento era como el centro del conocimiento, de la sabiduría. Era sinónimo de mente. Es decir, ya
desde la edad de Aristóteles y las antiguas escrituras ya sabemos la estrecha relación que existe entre las emociones y la salud del corazón. El estrés. Aquí tenéis una señora, la pobre, los niños, la cocina, el trabajo, voy temprano. El estrés se puede manejar muy bien. Yo siempre digo, yo he hecho cateterismo, he hecho intervenciones y cuando hablo de manejar el estrés algunas veces es importante. Cuando el estrés se maneja bien, nos motiva para hacer cosas, cumple objetivos, pero cuando no se maneja correctamente, es sin duda un factor que es nocivo para nuestra curación. Es muy importante que sepamos que la salud mental está muy unida a la salud de nuestro corazón. Y hay gente que habla que es uno de los principales factores de riesgo. Es uno de los principales factores, los factores psicosociales, la gente que está sola, que vive sola, la gente que tiene problemas en la familia, la gente que ha perdido un ser querido. Mirad qué importante es esto. Cuando nosotros vemos las personas que han tenido un evento coronario, esto es como un infarto, tienen un 20% criterios reales diagnósticos de depresión. Es decir, la gente que está deprimida tiene mayor riesgo de tener un infarto. Pero es que además, cuando tú has tenido un infarto, mirad, esto es una persona que no está deprimida. Y en blanco es una persona, son personas que están deprimidas. Cuando estás deprimido y has tenido un infarto, tienes el doble de probabilidad de volverlo a tener si estás con una situación deprimida o una situación de estrés. Es decir, relación bidireccional. La situación emocional favorece que tengas un problema en el corazón, pero el propio problema en el corazón te puede inducir a que estés deprimido. La soledad. Mirar, la soledad es un factor de riesgo importante. Os pongo esto porque esta foto me encanta de un perro y su gatito, pero curiosamente esto no va bien para los que tengan un gatito en casa. Los perros, la gente que está sola, los animales de compañía, se ha visto que disminuyen el riesgo cardiovascular. Es decir, la soledad, la gente que vive sola, la gente que no se comunica, se entristece más. Y los animales de compañía lo demuestran. Sencillamente con un animal de compañía puedes perder la soledad. El estrés, no os voy a entrar en esta diapositiva compleja de un punto de los mecanismos, pero no es algo que dijera Aristóteles, no es algo que dijeran las Sagradas Escrituras, no es algo que percibamos, es algo que está muy estudiado de un punto de vista científico, que existen muchos mecanismos que están en la coagulación de la sangre, en los procesos inflamatorios, en la corteza, el cortisol, como sabéis, en el sistema nervioso autónomo, en el sistema simpático, parasimpático, que hacen que el estrés, por ejemplo, produce aumento de la tensión arterial, puede producir disfunción endotelial. El estrés hace que las personas tengan más riesgo. Os invito a una nueva pregunta. Creo que deberíais de contestarlo en general en relación a los estrógenos y la enfermedad de las arterias del corazón. Pregunto, ¿protegen a la mujer de desarrollarla? A. No tiene efecto en el corazón. Aumentan el riesgo de infarto. Ninguna es correcta. Podéis contestar cuando queráis. Haremos 4 preguntas a lo largo quedan unos 10 minutos y haremos un par de preguntas más. Bien, aquí ha habido un poco más de discordancia, ¿no? Y se está moviendo, bueno, ya está la gente más acelerada a que van, efectivamente, protegen a la mujer de desarrollarla. Es decir, las mujeres que están en edad con estrógenos, es decir, que no han llegado a la edad premenopáusica, posmenopáusica, están más protegidas de que no se lesionen las arterias del corazón. Favorece los niveles de colesterol bueno y amortiguan el colesterol malo, el LDL.
Por supuesto que tienen efecto en ese sentido, no tienen. Aumenta el riesgo de infarto. Al contrario, ninguna es correcta. Protegen a la mujer de desarrollar la enfermedad. Habéis contestado un porcentaje importante en ese sentido. Aquí había algo más de dudas que en la anterior, pero también es verdad que tenía un poco de gracia. Pero yo creo que en general el nivel es muy bueno. Pero es que además no solamente protegen a la mujer de factor de riesgo, pero es que además cuando tienes estrógenos, el estrés que hace daño en el sistema cardiovascular, los estrógenos lo amortiguan, lo atenúan. Es decir, la mujer cuando está en la edad menopáusica o posmenopáusica, ha perdido el papel de los estrógenos, el estrés es todavía más dañino. Es decir, aquí hay que controlar. La mujer no se me puede deprimir y no puede vivir con emociones alteradas una vez que han pasado estos años. Es muy importante protegerse del estrés también en la edad posmenopáusica. Sabemos que existe un síndrome que se llama síndrome de corazón roto, que le llamamos la miocardiopatía de estrés, que no es solamente que se rompa esta plaquita que hemos dicho de arteriosclerosis y que puede desencadenar un infarto, no, es que además existe un síndrome que se llama síndrome de corazón roto, miocardiopatía de estrés. Y esto es porque existe una descarga brusca de adrenalina. Y esa descarga brusca de adrenalina puede producir una afectación que es daño en el corazón. Mirar, esto es durante el Mundial de Fútbol en Alemania del 2006. En rojo tenéis cuando fue el Mundial y esto es la época en otros años, 2003 y 2005. Estos son los días en los que estamos señalando. Mirar estos puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sabéis a qué corresponden estos puntos? Los días en el que jugaba Alemania a fútbol. Es decir, en Alemania, durante el Mundial de Fútbol, el propio estrés de los partidos de fútbol aumentó la mortalidad. Mirar la importancia de cuidar las emociones. ¿Cuáles son los síntomas que una persona tiene que cuidar, que pueden prevenir un dolor o podemos detectar que no tenemos un infarto o el riesgo de infarto? En general, cuando nosotros tenemos un dolor en el pecho, cuando tenemos falta de aire, cuando tenemos mareos o incluso, por supuesto, pérdida de conocimiento o cuando el corazón tiene palpitaciones, debemos de consultar. Debemos de consultar y debemos de consultar primero a nuestro médico de cabecera, que va a detectar perfectamente si estamos ante un problema de la cardiopatía isquémica, si lo que tenemos realmente en el pecho es angina de pecho o no, porque algunas veces a alguien le puede tener una sensación de dolor en el pecho y no ser angina de pecho, la ansiedad, o puedes tener una sensación, un problema digestivo. Pregunto y contestar. ¿El dolor en los pacientes con un infarto agudo de miocardio? Quiero saber vuestro nivel en esto. En general, se localiza detrás del esternón, en el centro del tórax. ¿Podría pasar desapercibido e incluso no tener ningún síntoma? Algunos pacientes no tienen dolor, sino que le falta de forma brusca el aire, o todo es posible. Cuando queráis contestáis. Bueno, aquí ha habido una mayoría de personas que atienden el webinar con un nivelazo, donde al final, efectivamente, todas son correctas. Es correcto que el dolor típico se relaciona en relación con el centro del pecho, pero también se puede ir al cuello, puede afectar también los hombros, puede afectar las muñecas, o hay dolores incluso que pueden afectar a la zona baja de lo que llamamos epigastrio, debajo del esternón, hay justo incluso ser confundido con un problema digestivo. Pero en general es una opresión como un peso que ocurre en el centro del tórax, que puede aparecer cuando uno está haciendo ejercicio, dejamos de hacer ejercicio y se para. Eso es angina de pecho. Pero si nosotros tenemos ese dolor y no se para, tenemos claramente el riesgo de estar teniendo un infarto. Algunas personas pueden, diabéticos sobre todo, pueden
que vayan al hospital a hacerse un electrocardiograma preoperatorio y decirle, has tenido un infarto, y se quedan impresionados. Y entonces puede ser asintomático. Otras personas pueden presentar sensación de falta de aire, disnea. Todas las respuestas, efectivamente habéis acertado, son correctas. El dolor es un dolor que, sobre todo si aparecen personas con factores de riesgo cardiovascular, estos que hemos comentado antes, el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia, la falta de ejercicio, la obesidad. Pero incluso en personas sin factores de riesgo cardiovascular, si tú tienes una pesadez, una presión o una opresión, una sensación también de atragantamiento, una sensación de ardor en el centro del pecho, en la zona del centro del pecho, como veis aquí, o incluso aquí, esto que veis en un gris más claro, que puede irradiarse a los brazos, a la mandíbula, en el hombro, en la zona interior del brazo. Estas zonas son zonas donde se irradia el dolor típico o el malestar típico de la angina de pecho. Puede ser variable, incluso puede, algunas veces, conforme voy haciendo más ejercicio, al principio de la mañana, puede ir aumentando. No necesariamente, pero puede ser variable. Y en general estamos normal y aparece de forma brusca. No tenemos esa sensación de dolor y aparece dolor que puede ser aquí donde lo veis, en todos estos sitios o centrado en uno solo. Algunas veces a alguna persona solamente le duelen las muñecas o a alguno le puede doler solo los hombros. Evidentemente no podemos entrar de forma obsesiva que si uno tiene una tendinitis del hombro, pues no vamos a confundirlo. Son dolores que no se modifican con los movimientos. Pueden durar minutos, pero si no se calma, es muy probable que tengamos el riesgo de que estemos haciendo un infarto. La diferencia entre el dolor de la angina de pecho es que cuando nosotros nos paramos, se quita, o incluso cuando tomamos medicación, se quita, pero en el infarto no se quita, está continuo, está continuo. Y entonces cuando tenemos un dolor de varios minutos, siempre hay que consultar. Algunas veces se acompaña de sensación de falta de aire, de mareo. En general los pacientes sudan mucho o les da gana de vomitar. Tienen sensación, lo que se llama vegetativa. Esa sudoración, se ponen pálidos. Eso suele ir acompañando al dolor. Muchos de estos pacientes, cuando tienen una sensación de angina de pecho o tienen una sensación de cuando hacen un esfuerzo, necesitamos detectar lo que es la isquemia, necesitamos detectar, hacerle una prueba para ver si hay alguna alteración y lo que se llama la prueba de esfuerzo. Muchos de vosotros probablemente en algún momento habéis hecho una prueba de esfuerzo. Y la prueba de esfuerzo, evidentemente, no es para un paciente que tiene un infarto, es para un paciente que tiene un dolor y un dolor que nosotros sospechamos que puede ser una angina de pecho. Y en las exploraciones que nosotros hacemos al paciente, muchas veces vemos cómo está la contractilidad del corazón, sí, cómo están las válvulas, si ha habido alguna alteración previa. Todo esto con una anamnesis, hablamos con el paciente, le hacemos un electrocardiograma y muchas veces cuando nosotros sospechamos poco, no sospechamos que realmente pueda ser un infarto, para descartarlo, hacemos menos, es ya hoy en día en la medicina moderna, tenemos la posibilidad de hacer un escáner de las arterias del corazón, para que nos diga, no te preocupes, las arterias están normal. Pero si realmente nosotros tenemos duda de que el paciente pueda tener una angina de pecho, en general lo que le tenemos que hacer es un cateterismo. Un cateterismo que, como sabéis, hoy en día es un procedimiento que se hace de una forma muy frecuente y que el objetivo es detectar cómo son las arterias del corazón y si en estas arterias del corazón, como veis a la derecha, puede o no puede haber alguna obstrucción o incluso ha podido haber un infarto, y en general lo que hacemos es, si necesita arreglar, hacemos lo que se llama una angioplastia y colocamos un stent. Y aquí mirar cómo podemos hacer un seguimiento del stent. Esto que veis aquí en gris claro es la arteria. Y esto en blanco, veis que es un muellecito que se ha colocado para expandir la luz de la arteria y eso hacer que pase la sangre sin ningún problema a través de la arteria. Esto es una manera de hacer un seguimiento de
cómo está colocado un stent. Mirar en este paciente, esto blanco que veis, esto es calcio. Y el calcio, veis aquí estos puntos blancos en las arterias, indica que hay en el interior algún grado de obstrucción. No necesariamente tiene por qué ser significativo, pero nosotros, a través de estas técnicas, de forma no invasiva, porque esto es un escáner normal y corriente, a través de, bueno, este concretamente no es normal, esto es un photon counting que permite ver muy bien el calcio, pero en general el escáner permite ver cómo está el calcio. Veis aquí esta arteria, veis que está un poquito más estrecha, la luz del vaso, esto es el stent, y podemos ver si existe o no existen lesiones junto a cómo está la evolución del stent. Última pregunta, a ver cómo seguimos con el nivel. En pacientes en los que ya tenemos una enfermedad coronaria que se ha diagnosticado, le hemos colocado un stent y está muy bien, está estable, está muy bien. Pregunto, los síntomas de dolor torácico no deben preocuparnos si tienen una duración leve. Es decir, el paciente tiene dolor en el pecho, pero dura muy poco. No me tiene que preocupar. 2, mantener los niveles adecuados de LDL, Low Density Lipoproteína, que es el colesterol, entre comillas, malo, es crucial. El ejercicio está prohibido para evitar la aparición de angina. Y última, la dieta mediterránea no es recomendable. Elegir la pregunta que consideráis que es correcta, cuando queráis. La contestación, perdonad. Bueno, aquí es mayoría absoluta, donde evidentemente, si una persona que sabemos que ha tenido un problema en las coronarias empieza con dolor, por supuesto que hay que hacerle caso y hay que consultar, sin lugar a dudas, aunque sea leve, aunque sea al inicio, probablemente pueda solucionarse aumentando o modificando la medicación, pero por supuesto que sí. Es crucial el colesterol. Es crucial los niveles de LDL. Hemos hablado del ejercicio, hemos hablado de nuestra dieta mediterránea y hay que manejar el control del colesterol malo. Cuando una persona ha tenido un infarto, cada vez somos mucho más exigentes los médicos que cuanto más bajo, mejor. Es decir, incluso los niveles de LDL deben de estar por debajo de 50 si has tenido un infarto. Si no has tenido un infarto y queremos cuidarnos para que no haya, deben ser niveles bajitos, no deben de pasar de los 100, 120 como mucho, dependiendo si tenemos otros factores. Desde luego, si eres fumador, eres hipertenso, cada vez somos más exigentes para controlar los niveles de colesterol. Ejercicio, alimentación y LDL es crucial para controlarlo. Por supuesto que si hemos tenido un infarto o hemos tenido una angina de pecho y está estable, ¿cómo no? El ejercicio, ¿cómo va a estar prohibido el ejercicio? El ejercicio es fundamental y la dieta mediterránea es nuestra famosa dieta mediterránea, nos ayuda muchísimo. Nuestro aceite de oliva virgen extra. El aceite virgen de oliva extra ha demostrado unos beneficios para nuestra salud cardiovascular brutales. Por supuesto, verduras, nuestra pescado, o sea, la dieta mediterránea es absolutamente recomendable. Mirar, ya estoy acabando. Este es el corazón humano que nuestro genial Leonardo da Vinci dibujaba hace más de 500 años. Es el mismo corazón que somos capaces de ver ahora con el escáner. No necesitamos. Leonardo da Vinci no necesitaba un escáner y nosotros no necesitamos abrir el tórax de un paciente o de un cadáver como hacía él para dibujarlo. Tenemos tecnología suficiente, pero ¿sabéis por qué? Es exactamente lo mismo el dibujo y por qué están dibujadas. Porque Leonardo da Vinci dibujaba el mismo corazón que nosotros estamos viendo con el escáner. Estamos viendo las imágenes de los mismos seres humanos. Nosotros hoy en día queremos cuidar la salud de nuestro corazón. Por supuesto, tenemos que ser precisos
y hacer que cada persona sea un mundo independiente a la hora de ver sus factores de riesgo, sus antecedentes. Por supuesto que tenemos que utilizar el escáner, tenemos que utilizar los nuevos relojes, etcétera, y tenemos que determinar, pero sobre todo, nunca olvidemos que tenemos que estar muy pendientes del ser humano que tenemos delante. La mente, el estrés y las emociones son esenciales para el cuidado de nuestra salud y, por supuesto, para nuestro bienestar. Pues muchísimas gracias. Cuando queráis, María Teresa, iniciamos debate, preguntas y comentamos los factores de riesgo, precisamos lo que consideres que haya que precisar. ¿De acuerdo? Muchas gracias, José Ángel. Ha sido una charla magnífica y yo creo que ha quedado muy claro, además de que el nivel de nuestros oyentes es Sí. alto. Si lo sé, hubiera cambiado las diapositivas, porque me da cuenta, al final lo sencillo se convierte en complejo o lo complejo en sencillo, Es verdad. dependiendo cómo queramos nosotros abordar el problema. Los factores de riesgo cardiovascular es muy sencillo. Para cuidarse, es lo que he dicho, esos dos puntos son esenciales. Hacer ejercicio nos da pereza. Yo mismo me da pereza porque estoy muy liado en el trabajo, pero hacer ejercicio y controlar la alimentación es crucial. Nuestros chequeitos, la analítica, niveles de colesterol, niveles de glucemia añadido. Muy bien, pues vamos a abrir el debate, las preguntas de los oyentes que tenemos ahora mismo. La verdad es que hay muchísimas. Durante toda tu intervención han estado entrando. Si las vamos a intentar hacer en bloques para intentar que se contesten los máximos posibles. Muy bien. Voy con la primera. Si una persona está sola en casa y cree que está sufriendo un infarto, ¿cómo debe de actuar al estar solo? Bien, eso es una magnífica pregunta, porque aquí estamos hablando de si la persona es consciente, la persona está orientada y tiene capacidad de hacer una llamada, pues tiene que llamar al servicio de emergencias. Obviamente. No es mi recomendación bajar, buscar un taxi o buscar ir rápidamente al hospital. Tiene que, mientras llama al servicio, evidentemente, de un servicio de emergencias que pueda acudir al domicilio, si puede haber algún vecino o alguien que pueda atenderle, es crucial. ¿Por qué? Porque en un momento determinado puedes perder el conocimiento. En un momento determinado puedes tener incapacidad para comunicarte. Evidentemente, si tú tienes una pérdida de conocimiento, estamos ante un problema importante. Hay personas que están solas en casa y que tienen llamadores, como tú bien sabes, que están en determinadas asociaciones que le permite hacer una llamada. La soledad en casa ante un dolor de pecho que sugiere que ha tenido, que puede ser un infarto, aunque tenga dudas, ya harán el electrocardiograma. Hay que avisar al servicio de emergencias. Fenomenal. Hay mucha gente que nos pregunta que cuáles son las diferencias en los síntomas que aparecen tanto en la angina de pecho como en el infarto, es decir, en la cardiopatía isquémica, en hombres y en mujeres. Sí, vamos a ver. Eh, Angina e infarto, estamos hablando del mismo dolor, las mismas características, lo que hemos hablado antes, la opresión en el pecho, sensación en el cuello, sudoración. La diferencia con angina de pecho, cuando es estable, es que cuando vas haciendo un ejercicio, te paras y se te quita. O si ya has tenido algún problema previo, ya sabes lo que es la nitroglicerina, te tomas una pastilla de nitroglicerina y se te quita. Eso hay que acudir inmediatamente porque ya sabes que tienes una angina que se llama de esfuerzo. Una angina inestable, que es mala, pero es autolimitada y no es un infarto, pero está anunciándome un infarto, es cuando yo tengo ese dolor en reposo. Estoy sentado, estoy viendo la tele, no estoy haciendo un ejercicio, me da ese dolor y ya está apuntándome en malas maneras, pero se quita. Entonces, esa me está anunciando que tengo ahí una arteriosclerosis mala. Y el infarto es lo mismo,
pero no se quita el dolor. El dolor es continuo, el dolor es continuo, el dolor es continuo y se quita cuando me abren la arteria en un hospital donde voy a través de un servicio de urgencias. ¿Qué pasa con las mujeres? En general, las mujeres tienen la tendencia a no dar el valor a los síntomas de la angina de pecho. En general, la mujer, por alguna razón, y eso hace que acudan menos a las urgencias, que los infartos estén peor tratados, porque la mujer en general hay una edad donde se preocupa de otras cosas. Estáis más preocupadas por temas ginecológicos, por ejemplo, con temas de ovario, temas de la mama, y parece que hay edades donde parece que el infarto no va con las mujeres. No sé lo que pasa. Cuando llegan a los 60, 65, les preocupa tema de ictus, pero parece que el infarto no va con las mujeres. Eso es un problema. La mujer, cuando empieza los síntomas, lo hace 10 años más tarde que el hombre, pero es porque está protegida por los estrógenos. Es decir, el hombre, cuando empieza a tener sus síntomas, a los 40 o 50, en la prevalencia de tener un infarto, la mujer lo hace 10 años más tarde porque lo hace en la edad posmenopáusica, cuando bajen los estrógenos. Entonces sube clarísimamente la incidencia de riesgo en las mujeres. La mujer tiene que ser más consciente que ahí tiene más riesgo y tiene que controlar mejor el azúcar y el colesterol, porque además precisamente ahí empiezan a ganar un poquito de peso, el ejercicio se hace un poquito más complicado y ahí es fundamental también controlar los niveles de colesterol malo. Por supuesto, estamos abandonando el tabaco. Del tabaco no quiero decir nada. Ya somos todos muy mayores a juzgar por las preguntas que habéis contestado, que no tengo que decir nada acerca del tabaco. Por supuesto, el control de la tensión. La mujer tiene que ser consciente de que en determinadas edades tiene el mismo riesgo cardiovascular que el hombre. Y ese riesgo se iguala cuando han pasado la pérdida de los estrógenos. Y ahí incluso el ictus es mayor en las mujeres que en los hombres. Y ahí la mujer tiene que hacer sobre todo ejercicio y controlar el sobrepeso. Ahí es crucial en el control de forma sencilla, por supuesto. Hay que ir al médico, ver los niveles de colesterol, de azúcar. Más preguntas, María Teresa. Nos preguntan cómo afectan las bebidas tipo energético, sobre todo las que son sin azúcar, para el corazón sano a la hora de tener más posibilidades de tener un infarto. Nada, yo no las recomiendo. Las medidas de tipo energético, siempre las reglas están para romperlas y uno puede tomarla alguna vez, pero no es lo mismo. Claro, si lo toma un chico de 16 años, pues no es lo mismo, ¿no? Pero evidentemente las medidas, a mí no lo recomiendo en personas, ni para prevención cardiovascular, ni para personas que han tenido una enfermedad cardiovascular. Niveles de tensión arterial, aunque el problema no sea la glucemia, niveles de tensión arterial, disfunción endotelial. No, hombre, uno puede romper las reglas y tomarlo alguna vez, pero no son recomendables. Esta es de alguien Eh, joven, ¿eh? Esta pregunta es sí, de alguien joven. seguro. Preguntan también si todo tipo de ejercicio es beneficioso o si no es así, ¿cuál es el más beneficioso? Bien, aquí es algo muy importante. Nosotros los cardiólogos siempre hemos defendido que hay que andar, que lo que hemos hecho, la gente le llama cardio. Yo hago cardio, ejercicio al andar, hacer por lo menos cinco veces, 5 días a la semana, al menos 3 días a la semana andando, andar 15, 20 minutos, que yo digo a los pacientes, tienes que ir para allá y volver, al final son 40 minutos. Si vas 20 minutos y no te vuelves en un taxi o te vuelves andando, siempre es conveniente hacer ejercicio que aumente un poquito la frecuencia cardíaca del corazón, en la medida en que nos permita pues, que no tengamos problemas de movilidad. Pero hoy en día tenemos clarísimo que el ejercicio de fuerza, es decir, de musculación, debe de acompañar al ejercicio cardio, entre comillas, a andar o andar una cinta o andar por la calle. Es decir, coger unas cintas elásticas, hacer un poquito de pesas, hacer un poquito de, si uno depende de la edad, puede hacer sentadillas, un poco de musculación, que eso es fácil, pedir una recomendación a alguien que te ayude, es crucial hoy en día para nuestro corazón. Es decir, hacer ejercicio moviendo las piernas, pero a la misma vez fortaleciendo la musculatura.
y haciendo ejercicios con pesas, utilizando, por supuesto, el sentido común, dependiendo de la edad de la persona que estemos hablando. Esos dos puntos son cruciales. Internet está lleno de tipos de ejercicio cardiovascular que combina ambos. ¿Cuál es la clave? No es lo mismo un señor de 80 años que un chico de 45 años que quiere hacer medicina preventiva. Por supuesto, pues tú puedes tener a alguien que incluso hace maratones, que ya no estamos hablando de ejercicio, estamos hablando de deporte de alta intensidad que requiere un control cardiovascular previo. No dudemos, no podemos tener a una persona de 50 años que de repente se mete a hacer una bicicleta en el spinning sin hacer una revisión cardiológica previa porque se la está jugando. Hay edades donde uno tiene que saber qué tipo de ejercicio y cómo se inicia ese tipo de ejercicio, ejercicio cardiovascular y luego la musculatura. En las personas de cierta edad, una mujer de 70 años, coger unas pesitas, mover las pesitas, coger una cinta elástica, agarrarla al pomo de una puerta y mover los brazos, mover los bíceps, mover las piernas es esencial. Teresa. Nos preguntan también qué piensas del mantra de que la cerveza y el vino es bueno para el corazón. Bueno, vamos a ver. Hay una paradoja que se llama la paradoja francesa en relación a la dieta mediterránea. Yo no voy a aconsejar y no voy a decir que el alcohol es bueno para la salud, obviamente. Y a alguien que no bebe, no le voy a decir que beba porque la dieta mediterránea incluye una copita de vino tinto en la comida. Pero si a mí me viene un paciente y se toma una copa de vino tinto al día, que es saludable, que habla con los amigos, que le da felicidad y tiene, no se lo voy a suspender en absoluto. De hecho, la dieta mediterránea habla de vino tinto. Claro, eso es diferente a la cerveza. Eso es diferente a una copa de coñac. Yo no me gusta que mis pacientes cardiovasculares, pues tomen algo diferente a una copita de vino o dos al día, dependiendo. La mujer tiene siempre cierto grado de metabolismo del alcohol, en ese sentido diferente al hombre. La mujer un poquito menos de vino, pero una copita de vino tinto al día no es problema. Yo no recomiendo un Cuba Libre. Hombre, de nuevo, tenemos que vivir. Tenemos que celebrar la Navidad, tenemos que celebrar un cumpleaños. Si uno se toma 2 copas de champán un día, pues bienvenidas son. Pero por supuesto, las cosas malas, lo que no hay que hacerlas de forma rutinaria. Es lo que yo digo con una buena carne roja. Cuando toque, lo que no puedes tomar es carne roja todos los días. Pues pasa esto. El tabaco no es lo mismo, cuidado. El tabaco es cero. El tabaco es cero, no es un cigarrito de vez en cuando, ¿no? No me vale. Más cosas, Teresa. Sí, preguntan por los suplementos como la vitamina K o la vitamina D, si tienen un factor preventivo o tienen un factor positivo en la prevención. Vale, bien, hay evidencias y no evidencias en relación con determinados tratamientos alternativos que yo respeto perfectamente. Tengo muchos pacientes que me vienen con complejos vitamínicos. Yo depende de lo que estén tomando. Es decir, si yo tengo un paciente que está con anticoagulantes orales, está con Sintrom, por ejemplo, yo prohíbo determinados tipos de suplementos, por ejemplo, en este caso, los que afecten a la vitamina K, como tú acabas de decir, ¿no? Pero hay muchos suplementos que tengo que controlarlos en relación si el paciente es hipertenso. Algunos de ellos pueden subir, el ginseng, por ejemplo, puede subir la tensión arterial. Hay determinados suplementos que es mejor consultarlo. Yo no soy enemigo de que el paciente pueda tener suplementos, no soy enemigo, porque además las evidencias muchas veces, los médicos que hacemos, los cardiólogos que hacemos la cardiología tradicional, algunas veces no tenemos la información adecuada para saber o no si debemos recomendarlos. Lo que yo sí sé es si debo de prohibirlos o no, dependiendo de la patología que tiene. Y a partir de ahí, pues el paciente tiene cierta libertad
para adquirir esos suplementos. Hay personas que hacen ejercicio de alta intensidad y de nuevo son las edades. Hay edades donde los pacientes, hay personas mayores con con determinada debilidad y tal, que pueden requerirlo, o deportistas, gente joven que hace deporte, que puede requerirlos. María Teresa. Sí, ya te voy a hacer la última pregunta, porque desgraciadamente no tenemos tiempo para más, estaríamos toda la tarde. Nos preguntan si algunas enfermedades del tipo pues, impotencia sexual en los hombres o ovarios poliquísticos en las mujeres, etcétera, tienen algo que ver o aumentan el riesgo de tener un infarto. Eso es muy buena pregunta porque son sensores de advertencia a que podemos tener una enfermedad arteriosclerótica. Podemos tener una de arterias, patía de enfermedad, una arteriopatía. Si nosotros tenemos un paciente que tiene el hombre, pues 78 años y empieza con problemas de disfunción eréctil, pues obviamente responde a la edad y pues pueden estar tomando fármacos, etcétera. Pero si tenemos personas con una edad donde en teoría no debería de empezar a perder el efecto de la testosterona, es decir, no debería de tener afectación de potencia sexual o disfunción eréctil, pues nos tiene que alertar que a lo mejor tenemos debajo un problema de arteriopatía. Tenemos una persona de 40 y tantos años o 50 años y es repetitivo dentro del análisis que se tiene que hacer ese paciente urológico, de emociones, de estrés, o también está el tema de la enfermedad cardiovascular. Los ovarios poliquísticos ocurre lo mismo. Sabemos que las personas que han tenido, por ejemplo, diabetes gestacional, las personas que tienen hipertensión también gestacional, personas que tienen ovarios poliquísticos, mujeres en este caso, pues tienen un mayor riesgo cardiovascular. Eso ya está también visto igual que la disfunción eréctil. Es decir, hay enfermedades coadyuvantes o signos coadyuvantes que no son solamente el dolor en el pecho, como hemos hablado, pues esto, alguien que tiene los ovarios poliquísticos o alguien con el problema de la disfunción eréctil, que se tiene que encender la bombilla de si no tiene sentido, si no es la edad, si no hay algo que justifique de un punto de vista emocional o algún problema añadido que pueda determinarlo, es que podemos tener debajo un problema en las arterias en general, arteriopatía. Espero que se haya podido entender, María Teresa. Seguro que sí, porque ha sido muy claro. Lamentándolo mucho, como te decía, no tenemos tiempo para más. Yo estaría contigo toda la tarde. Agradezco a la audiencia su gran interés y participación y te agradezco a ti, José Ángel, nuevamente tu claridad y el que nos hayas dedicado este tiempo en tu apretada agenda. Para mí es mi vida, Teresa, cuidar de los pacientes, contar un poco, compartir en la medida lo que sé intentando hacer de una manera clara. Algunas veces podemos complicarnos la vida contando las cosas y yo te agradezco a ti especialmente y por supuesto a la organización, a tu organización, a Deslas, con la que yo además tengo muy buena relación personal en general. Agradezco pues vuestra invitación a compartir con las oyentes que han estado en este webinar y que además me han demostrado que la próxima vez que me invites voy a hacer las cosas un poco más complejas, que han demostrado pues un nivel. Es verdad que la formación en el corazón de la gente, gracias a los medios de comunicación, gracias a un webinar como este. Al final la gente, pues ya no te preguntan por la tensión arterial, ya te preguntan pues por los complejos vitamínicos, te preguntan por el tipo de ejercicio. El nivel de la gente es alto, pero hay todavía mucho sobrepeso y hay mucha gente que todavía está teniendo enfermedad cardiovascular, porque necesitamos hacer ejercicio
y necesitamos llevar una alimentación equilibrada, nutritiva y junto a eso un control médico que nos diga en una analítica 4 cosas y a partir de ahí ya tenemos la vida un poco más compleja, aparecen cosas. La medicina cardiovascular y la cardiología, os he mostrado, tiene una cantidad de tecnología y una cantidad de posibilidades terapéuticas que nadie, si somos capaces de controlarlo, ya te he dicho, podemos prevenir el 80% de los eventos, que son muchos eventos, ¿eh? Ya lo Son creo, muchos eventos, ¿eh? ya lo creo. Muchísimas gracias, José Ángel. Gracias a ti, Teresa, y gracias a las personas que han tenido la amabilidad de escucharnos en el día y en la tarde de hoy. A todos ustedes, si quieren saber más sobre temas que afectan a la salud, os emplazo a visitar la plataforma de ESLA Salud y Bienestar, vía aplicación móvil o web, en la que encontraréis el servicio de programas de acompañamiento de prevención y cuidados de enfermedades cardiovasculares, que consta de un servicio de acompañamiento realizado con una enfermera y varios planes virtuales con información actualizada y de calidad. Igualmente, os invito a entrar en lo que es nuestro programa de actividad física, en donde tenemos un verdadero gimnasio virtual que os puede ayudar, según vuestro nivel, a realizar un ejercicio físico adecuado. Igualmente, el plan de nutrición sana, que os ayudará con esas pequeñas dudas que nos surgen a todos a la hora de alimentarlos. En breve recibiréis un mail en el que podéis descargar un link con la grabación de este webinar para poder volver a visualizarlo, además de una breve encuesta que os animo a realizar para que podamos conocer de primera mano vuestra opinión y nos ayudes a mejorar. Además, dispondréis de dos infografías, en este caso con recomendaciones sobre los temas que hemos tratado, que podéis descargar de ese mail de agradecimiento. Sin más, os emplazo a acompañarnos en la nueva charla en la que ya estamos trabajando y a visitarnos en nuestra plataforma Adesla Salud y Bienestar. Buenas tardes a todos.